Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. El día de hoy, la palabra de Dios está exhibiendo un tema que tiene que ver con el entrenamiento que tú y yo recibimos por parte de Dios. Dios nos está entrenando, Dios nos está capacitando, Dios continuamente está desarrollando en ti y en mí habilidades para que en tiempo futuro o en tiempo presente tú y yo estemos totalmente preparados y perfeccionados para específicamente realizar dicha actividad en la que Dios nos va a utilizar, en la que Dios va a utilizar tus talentos, tus habilidades, cada uno de los conocimientos que Dios ha puesto en ti. Si son tan amables, acompáñenme al libro de 1 Samuel capítulo 17. Básicamente vamos a estar recorriendo este capítulo. Obviamente ustedes conocen la historia que se resume en este libro. Habla de David y Goliat, pero el Espíritu Santo nos quiere enfocar básicamente en el entrenamiento que David recibió para poder vencer a este gigante llamado Goliat. Acompáñenme a el libro de 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 3. Así dice la palabra del eterno Yahweh. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Aquí básicamente se está organizando una guerra, una batalla. Y leyendo un poco más adelante la historia que se entreteje en esta palabra, vemos como un hombre, como un gigante, sale de en medio del batallón, del ejército de los filisteos, y desafía al ejército, a los hombres que vienen con Saúl. Y les dice a gran voz estas palabras, las cuales nos describe la misma palabra de Dios en el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este hombre quería pelear. Este hombre había creado un desafío en medio de los escuadrones de Israel. Sin embargo, no se encontró ni un solo hombre valiente con dicho entrenamiento, con dicha preparación para poder ir en contra de este gigante. Y el Espíritu Santo puso en mí unos versículos bíblicos y unas palabras. Y esto fue lo que el Espíritu de Dios puso en mí. Sin entrenamiento no hay retos por cumplir. Y yo dije: wow, Espíritu Santo, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque básicamente estos hombres eran gente ordinaria, no eran militares, no habían tenido el entrenamiento ni la preparación para desarrollarse en actividades militares. Y el Espíritu Santo me mostró estos versículos. Si gustan acompañarme a el libro de 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 5. Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades
de él mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Y aquí viene el reclutamiento. Saúl empieza a reclutar hombres para crear un ejército. Saúl pues convoca al pueblo y les pasa revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Este es el reclutamiento. Y después, un poco más atrás, en el libro de 1 Samuel capítulo 14, versículo 52 dice: y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, juntaba consigo. Este es un reclutamiento. Por eso es que estos hombres no tenían el entrenamiento militar, la preparación. Yo busqué de hecho la definición de esta palabra, entrenamiento, en el diccionario, y esto es lo que describe el diccionario acerca de esta palabra: preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad. Y como nos damos cuenta, estos yaudí, estos hermanos, no tenían la capacidad para ejercer dicha actividad. Por eso es que ellos tenían tanto miedo. Incluso la palabra de Dios exhibe que los hombres que venían con Saúl, los hombres que había reclutado, tenían temor. Y la palabra de Dios dice en el versículo 11 del mismo libro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Y después, si vamos al 24, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. El miedo, el temor estaba en ellos. Y yo busqué la definición en el diccionario de esta palabra, y esto es lo que yo encontré: emoción que conlleva a un efecto perjudicial o negativo. Es una emoción que inhibe que la persona pueda enfrentar retos. Es un obstáculo para algunos y no te permite avanzar. Y eso básicamente era lo que estaba sucediendo. Había hombres que no estaban capacitados para enfrentar esa situación. No había estrategias. No había un hombre capaz de declarar: yo voy contra este filisteo. Sin embargo, en el mismo escenario vemos cómo Dios presenta a un hombre capacitado, a un hombre entrenado por Él mismo, por el Dios de la gloria, el eterno Yahweh, para que pueda enfrentarse a este gigante. Y era un joven que había aprendido cosas extraordinarias. Y Dios lo exhibe en el momento justo, en el tiempo justo, en el momento indicado. Y esta es la preparación que Dios le dio a David. Y lo podemos ver en el mismo libro de 1 Samuel capítulo 17. Así dice la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero lo que no sabía Saúl es que David había sido entrenado desde su niñez para específicamente protagonizar esta escena bíblica. Continuemos con la lectura. En el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David:
Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. Como podemos ver, básicamente, el Padre de la Gloria, el eterno Yahweh, había entrenado y preparado, perfeccionado y desarrollado cosas sorprendentes. Número 1, David no tenía miedo a enfrentarse a nada, y eso lo muestra el versículo 32. Tenía responsabilidad, la responsabilidad de cuidar y guardar de las ovejas de su padre. Cada mañana él salía con esas 100 ovejas, y las mismas 100 ovejas tenía que regresar a casa de su padre. Él tenía que ver la manera de cómo cuidar a cada una de sus ovejas. Si él tenía que enfrentarse a un oso, iba y se enfrentaba al oso, pero él tenía la responsabilidad de regresar con esas ovejas a la casa de su papá. Ese tema habla de una responsabilidad impactante, y lo vemos en el versículo 34. Después vemos claramente en el versículo 37 que David tenía puesta toda su confianza en el eterno Yahweh. Él tenía toda la confianza puesta en Dios. Y de hecho Dios le enseñó técnicas para vencer a sus oponentes. Que en este caso él, cada día que tenía que enfrentarse a situaciones, eran contra osos, leones, toda clase de adversidades. Pero Dios le daba la fuerza, la habilidad, el entrenamiento, la preparación perfecta para salir siempre vencedor. Y en esta ocasión, Dios pone a David en una situación hasta básicamente fácil. David ya estaba totalmente entrenado. Dios nunca te va a poner en un lugar en el que Dios conoce que no vas a poder. Dios pone al protagonista en la escena correcta, en el tiempo correcto, porque Dios no es alguien que se equivoque. Él conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras habilidades. Y Dios le dio a David el entrenamiento correcto, el desarrollo correcto, las cualidades correctas, para que en ese tiempo, en el tiempo de la palabra de Dios, corriera de forma impactante la palabra y la promesa de Dios de que Dios daría un rey excelente. Sabes, muchas veces tú y yo nos encontramos en circunstancias súper difíciles y no sabemos ni cómo hacerle, ni para dónde correr. Pero créeme que el Espíritu Santo hoy nos está mostrando que Dios en ningún momento se va a separar de ti, que Dios está perfeccionando tu vida, que Dios está desarrollando unas habilidades impactantes sobre ti, que Dios está continuamente contigo, así como estuvo con el rey David, porque el día de mañana Dios a futuro tiene en ti, Él ve en ti cosas extraordinarias. Él te va a usar. Él ahorita te está preparando en lo secreto, como en lo secreto preparó a David, pero ciertamente el día de mañana tú serás un instrumento para la gloria del eterno Yahweh. El día de mañana el Dios y Padre Santo en su Hijo Jesucristo estará dando tal cualidad, tal capacidad en la cual tú podrás mostrar la gloria del eterno Yahweh. Y ciertamente cada uno de los enfrentamientos, cada una de las situaciones que tú tengas que vencer, Él estará ahí contigo y no habrá oponentes. No habrá nada que pueda oponerse a la verdad del eterno Dios. Y ciertamente cada vez que tú confíes en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, cada vez que tú pongas tu confianza en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estará hablando en tu boca. Entonces el Espíritu Santo estará llenándote de habilidades y estrategias en las cuales tú jamás habías andado. Pero ciertamente Dios está ahí contigo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Yahweh está contigo en tu vida, porque Dios te ama, porque Dios te quiere y porque Dios ciertamente te hace triunfar sobre cada circunstancia, sobre cada situación que tú estés viviendo.
Una de las cosas impactantes que nos muestra la palabra es que sobre la vida de David estaba el Espíritu de Dios. Y todo aquel que tenga el Espíritu de Dios tiene el entrenamiento, la preparación para poder triunfar siempre. No hay un hijo de Dios que no haya de triunfar, que no haya de salir con victoria. En el nombre de Jesús. Sabes, a mí me encantó este tema, me impactó este tema. Y la verdad es que yo le doy gracias al Padre Eterno por mostrarnos tanto amor, tanta consideración. Y le agradezco al poder de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es quien revela. No es el hombre, no es la teología, inclusive sé que no es lo que uno muchas veces trata de ponerle mucho coco, mucha inteligencia. Es porque Dios quiere mostrar su amor, porque Dios quiere hacer cosas grandes y sorprendentes sobre la vida de cada uno de los que hemos entregado el corazón a Cristo. Dejémonos usar. Y si Dios nos está entrenando, yo no quiero decir que he recibido el entrenamiento, la preparación, ya al grado de ya voy y Dios me va a poner en un escenario. No, todavía no, todavía estoy siendo entrenado, aún estoy siendo preparado por Dios, para que el día de mañana, futuro, Dios me ponga en una situación, en un lugar, en el lugar correcto, en el tiempo correcto que Dios quiera. Aún hay muchas cosas imperfectas en mí, pero he aprendido de los mejores. Hay gente que tiene layos, hay gente que tiene gente que le enseña. A mí, realmente el Espíritu Santo me ha mostrado muchas cosas. Él es mi maestro en todo tiempo y en todo momento. No soy perfecto, amo a Cristo, amo a mi papito santo, a mi papito precioso Yahweh, pero he aprendido cosas viendo a los avivadores. He aprendido cosas viendo a los verdaderos pastores. Me encanta la manera en la que Dios utiliza a estos hombres, como el pastor Fernando Sosa, Carl Lenz de Nueva York. Podría hablar y podría mencionar muchos nombres, incluso Gloria Vázquez, una superpastora impactante. Me encanta su testimonio. Incluso en el año 1996 yo estuve ahí un tiempo en esa iglesia y tengo el privilegio de poder decir que ella nos pastoreó durante un tiempo increíble, pero de cada uno de ellos, de estos hombres, de estas mujeres, de estos avivadores, he podido aprender cosas. Sé que aún no soy perfecto, pero me dejaré entrenar por Dios para que su preparación en mí desarrolle cualidades para que en tiempo futuro yo pueda vencer y triunfar cada una de las circunstancias, de los escenarios que Dios pondrá en mi camino. Y sé que Dios lo hará contigo. Así que Dios te bendiga, que Dios te dé el deseo de tu corazón. Y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra fue declarada a través del poder del Espíritu Santo. Preciosos hermanos, Dios me los bendiga. Amén.